Buenas tardes, hermanos y hermanas. It's a blessing to be together today. Es una bendición estar juntos hoy. Today we're going to talk about doing things the right way. Hoy vamos a hablar acerca de hacer las cosas de la manera. Have you ever tried something and then failed? ¿Alguna vez ha probado hacer algo y ha fallado? And so then you try again, Entonces usted trata de nuevo, but you continue to fail time and time again. mas usted continúa fallando una y otra vez. And you quickly become discouraged and just give up and stop trying. Y por eso usted muy rápidamente se desanima y simplemente para de tratar de hacerlo. Sometimes in this situation, it's not that we are incapable of doing whatever it is we're trying to do. Algunas veces en esta situación no quiere decir que nosotros somos incapaces de hacer lo que estamos tratando de hacer. It's just that we're going about doing it in the wrong way. Simplemente es que estamos tratando de hacerlo de la manera equivocada. We're using a strategy or method or form that's just not going to work. O estamos utilizando una estrategia, un método, una forma que simplemente no va a funcionar. No, this is true spiritually speaking as well. Ahora, esto también es cierto espiritualmente hablando. So a lot of things God's wanting us to do, Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. and oftentimes or sometimes we can fail trying to accomplish what God's asking of us. Y a menudo o a veces nosotros fracasamos en tratar de lograr hacer lo que Dios pide de nosotros. But a lot of times it's because we're not doing it the way that He tells us to do that particular thing. Mas muchas veces esto pasa porque no estamos haciéndolo de la manera en que Él nos indica que hagamos algo en particular. And so rather than being discouraged and feel that's hopeless and you just got to give up, Entonces, en lugar de sentirnos desanimados o pensar que es algo en el que no hay esperanza y rendirnos, you need to go to Him for help. necesitamos acudir a Él y buscar ayuda. And we're going to learn one of the primary ways God helps you to do the things that He needs you to do Y vamos a aprender que una de las formas primarias en las que Dios le va a ayudar a hacer lo que usted necesita hacer is by instructing you the right way to do it, es por medio de que Él nos instruye en la manera correcta de cómo hacer las cosas, which is what that says. que es lo que dice allí. Go to 1 Corinthians chapter 9. Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 9. We're going to spend a good bit of our time this afternoon in this chapter, so you can read along there. Y buena parte de nuestro tiempo en esta tarde lo vamos a dedicar a este capítulo, entonces si quieren seguir la lectura allí. 1 Corinthians 9, starting with verse 24. En 1 Corintios capítulo 9 y empezando en el versículo 24. Paul says, "Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? So run in such a way that you may win." ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Paul is comparing our spiritual endeavors to different athletic events in this passage. Pablo en este pasaje está comparando nuestras empresas o nuestros asuntos espirituales a diferentes tipos de deportes. So our Christian life is like a race, Entonces nuestra vida cristiana es como una carrera. but it's not enough for you to just, be in the race and kind of jog. Sin embargo, no es suficiente en el que uno esté metido en la carrera y solamente esté como trotando. You got to run with the desire to win the race. Uno tiene que estar corriendo pero con el deseo de ganar la carrera. And what does that mean exactly? Ahora, exactamente qué quiere decir eso. It means you need to put forth great effort in whatever spiritual endeavors you are taking on. Usted tiene que ponerle un gran esfuerzo a todos los asuntos espirituales o las empresas espirituales que usted empieza. Verse 25. En el versículo 25. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. Then they do it to receive a perishable wreath, but we do it to receive an imperishable wreath. Ahora, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. I don't know about you, but I don't really like, putting forth effort into things. No sé acerca de ustedes, lo que pasa con ustedes, pero conmigo no me gusta poner mucho esfuerzo en hacer las cosas. I mean, using self-control. Y tampoco en usar dominio propio. But here he says, well, you still should do that. Sin embargo, aquí dice, usted debería hacer esto, Because it's worth it. porque vale la pena. I mean, we're going to receive an imperishable prize for the effort and the self-control that we put forth. Porque vamos a recibir un premio incorruptible por ese esfuerzo y por ese dominio propio que le pongamos. But there's more than that. Sin embargo, hay más que eso. Being a Christian is more than just putting forth effort and using self-control. Ser cristiano es mucho más allá de de hacer un esfuerzo y de usar el dominio propio. Being a Christian is using your efforts and using self-control
in the right way and in the right method. Ser cristianos es usar el esfuerzo apropiado y el dominio propio de la manera correcta o dedicarlo en una manera buena. Look at 26 and 27. Fíjense en los versículos 26 y 27. It says, "Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air." Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. You notice how Paul is very efficient with his effort. ¿Sí ven cómo Pablo es tan eficiente acerca del esfuerzo? And very strategic with his self-control. Es muy estratégico en donde aplica su dominio propio. He runs with aim. Porque él corre con algo en mente, una meta al final. He didn't run back and forth kind of willy-nilly. Él no está corriendo por ahí de ida y vuelta como sin ir a ningún lado. He runs straight with purpose. No, él está yendo derecho y está yendo con un propósito. You know, he doesn't beat the air, which means in a boxing match, missing. Él tampoco le está tirando puños al aire, como cuando uno ve una pelea de boxeo que el otro no le logra conectar un golpe al otro. You know, when he swings, he makes contact. No, cuando él está está haciendo contacto con lo que le va a pegar. He's efficient with his energy because he's using the right strategy. Él es eficiente con su energía porque está usando la estrategia correcta. He doesn't waste time and effort doing things the wrong way. Él no malgasta energía y esfuerzo o tiempo y esfuerzo haciendo las cosas de manera incorrecta. Paul continues to explain that by speaking of disciplining his body and making it his slave under his control. Ahora Pablo continúa hablando de esto diciendo que él disciplina su propio cuerpo y que lo mantiene bajo control. And to do that for his salvation as well as the salvation of others. Y él hace esto para poder ganar su propia salvación y también la salvación de otros. And so from this we learn the application that effort alone is not efficient or sufficient. De esto podemos aprender que solamente el esfuerzo no es suficiente. And you can push a door that says pull all you want, it's not going to open. Uno puede empujar una puerta que tiene la señal que dice hay que jalarla y la puerta no se va a abrir. But just change and use the right strategy, and with significantly less effort, everything's going to work out. Mas si usted cambia las cosas y usa una mejor estrategia y de pronto incluso con mucho menos esfuerzo, las cosas pueden funcionar mejor. And this should make sense to us. Y esto debe tener sentido para nosotros. Because all through Scripture it says that, actually, I think that might be the wrong verse. Okay, let's do this first. Let's continue to look at Paul's example of boxing. Sí, entonces continuamos viendo ese ejemplo que nos dio Pablo acerca del boxeo. Now, for the record, I don't really like boxing. I think it's violent. Ahora, de paso me gustaría mencionarles que no me gusta el boxeo porque me parece violento. But Paul uses an example, so I'm going to. Sin embargo, Pablo lo usa como un ejemplo y lo voy a usar también. But from what I understand, boxing is big about energy efficiency. Pero por lo poco que yo entiendo es que el boxeo es algo grande para la eficiencia del cuerpo, del movimiento del cuerpo. You know, a big part of winning is who has the mental and physical endurance to last the longest. Gran parte para poder ganar en boxeo es quien tiene el aguante más largo mentalmente hablando y físicamente. You know, an opponent can come out, swinging a million miles an hour. Porque un oponente puede salir mandando puños de mil puños por hora. But if he's not making any contact, Pero si él nunca golpea al otro, and he's going to quickly tire out, se va a cansar rápidamente. And a few quick punches from the opponent, and then he's gone. Y con unos puños bien pocos puños del oponente va a quedar noqueado. From what I hear, that's kind of what Floyd Mayweather does apparently. Y por lo que escucho el boxeador que menciona eso. Well, I did some more simple research. Ahora hice un poco de investigación un poquito más simple. And this trader on expertboxing.com said the following. Y en esta página de internet, el experto, el entrenador de boxeo .com dice lo siguiente. I officially consider myself an expert now. Ahora ya me considero oficialmente un experto en esto. He says bad technique is the main cause of muscles getting tired too quickly. Entonces dice, una mala técnica es la causa por la que los músculos se cansen rápidamente. If you're punching with your arms, you're doing it wrong. Si usted está simplemente dando puños con los brazos, lo está haciendo mal. Punching with anything other than the core
will make you tire faster. Porque si uno está mandando puños, si no está usando el centro del cuerpo, se va a cansar rápidamente. He goes on to say, it doesn't seem like it, but sit-ups are far more important for punching power than push-ups are. Porque aunque no parezca al principio, para hacer cuclillas es mucho mejor que estar haciendo flexiones de pecho. That's news to me. Ahora, eso es nuevo para mí, no sabía eso. But that's the right strategy. Sin embargo, esa es la estrategia correcta. And if you don't have the right strategy, you're going to wonder why you're getting tired so quickly and you're getting knocked out. Y si usted no tiene la estrategia correcta, usted se va a estar preguntando, pero ¿por qué me estoy cansando tan rápidamente y por qué me están noqueando? Well, it's because ultimately you're just not doing it right. Porque al final del día usted no lo está haciendo bien. We can consider Paul's example, También podemos considerar el ejemplo de Pablo. and it'd be cool to spend a lot more time looking at 1 Corinthians 9 to understand why he's saying all of this. Y claro, podemos tener más tiempo aquí en 1 Corintios 9 para entender por qué nos está diciendo estas cosas. But for the sake of time, I'm going to kind of summarize what Paul is saying in this chapter. Más a causa del tiempo, simplemente vamos a dar un resumen de lo que Pablo está diciendo en este capítulo. And you can look at verse 14. Y pueden ver allá en el versículo 14, Paul says in 14 that he has the right to receive financial compensation for his preaching. en el 9:14 Pablo dice que él tiene el derecho de poder recibir una compensación económica por su predicación. However, if you look in verse 15, you'll see that he's not using that right. He's not receiving financial compensation from the Corinthians. Sin embargo, él está diciendo en el versículo 15 que él no está recibiendo está recibiendo dinero de los corintios. And we might wonder why. Why not, Paul? Pero uno diría, bueno Pablo, pero ¿por qué no? Look at verse 12. Fíjense de allá en el versículo 12. He says in the middle of verse 12, Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Pablo dice, pero no hemos usado de este derecho en la mitad de la segunda parte del 12, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Paul says, I didn't receive financial compensation for my preaching so that the gospel would not be hindered. 25? Sí. Pablo está diciendo, yo no quise recibir ningún salario de mi predicación porque no quería ponerle ningún obstáculo al evangelio. Because imagine this. Imagine if Paul goes to a city for the first time. Porque imagínense esto, Pablo llega a una ciudad por primera vez. He says, I have a message of salvation about the Savior of the world. Y él les dice, les voy a traer un mensaje de salvación acerca del Salvador del mundo. And I'll share that message with you Y quiero compartir este mensaje con ustedes for $19.99. por solamente $19.99. People aren't going to trust Paul. La gente no va a confiar en Pablo. They're not going to believe the message. Tampoco van a creer en el mensaje. And they're not going to accept Jesus. Ni tampoco van a aceptar a Jesús. So Paul forgoes his right to receive compensation for his word. Entonces Pablo simplemente desecha el derecho que tiene de recibir compensación por su trabajo And shares the gospel free of charge, y comparte el evangelio gratis, which he's happy to do. por lo que él también está contento de hacer. And you can imagine all the effort Paul would put forth in preaching for money, Ahora, ustedes pueden pensar en todo el esfuerzo que Pablo hubiera puesto para predicar por dinero and how little fruit it would produce in that circumstance, y qué tan poco fruto hubiera producido si lo hubiera hecho en esa circunstancia, compared to him using all that effort preaching for free and the fruit that would produce. comparando en cambio todo el esfuerzo que él puso para predicar gratis y todo el fruto que produjo eso. And so let's kind of consider how this relates to us then. Entonces consideremos ahora cómo se relaciona esto con nosotros. And the big takeaway right now is I want you to understand that your human effort is not enough. Sí, algo que quiero que saquemos de la lección es que el esfuerzo humano no es suficiente. Just trying your hardest is not going to get the job done. Tratando con el mejor esfuerzo que uno tenga, no va a lograr cumplir con el trabajo, o lograr hacerlo. We are going to need God's help. Necesitamos la ayuda de Dios. And that should not surprise us because the Bible is saying all over the place how much we depend on God. Y eso no nos debe sorprender porque la Biblia en todo lugar nos dice que tanto dependemos nosotros de Dios. Mark 10:27, things that are impossible with people are possible with God. En Marcos 10:27 nos dice que para lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Philippians 4:13, I can do all things through him who strengthens me. En Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. In 2 Corinthians 3:4-6, En 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 al 6. Paul says, we as preachers, we're not adequate.
Dice, nosotros como predicadores no somos suficientes. Well, not in and ourselves, as if everything was coming from ourselves. Y no hablando acerca de que viene de ellos mismos, porque las cosas no salen de ellos. Our adequacy comes from God. He makes us adequate. Nuestra suficiencia viene de Dios. Él hace que nosotros seamos suficientes So o we, adecuados. so we need God to help us. Entonces al final necesitamos a Dios para que nos ayude. But what does that mean, practically speaking? Prácticamente hablando, ¿qué significa eso? Okay, I'm doing this thing and it's not working. Estoy haciendo esto, pero no me funciona. Okay, God, now help me do it. Y entonces ahora le digo a Dios, ayúdeme a hacer esto. But what's practically any different from now than before? Pero prácticamente hablando, ¿qué es lo que cambia de como lo hice antes y como lo hago ahora? I think it's helpful for us to realize one of the biggest practical meanings of, I think it helps us to see one of the most practical ways in which God helps us Es bueno para nosotros ver que una de las maneras más prácticas en la que Dios nos ayuda is understand that God is our teacher. es entendiendo que Dios es nuestro maestro And He helps you do something by teaching you how to do it properly. y Él le ayuda a hacer algo por medio de enseñarle a usted cómo hacerlo apropiadamente. You know, if you see me playing guitar, Si usted me ve tocando la guitarra and you ask me, oh, did you learn how to play guitar by yourself? y usted me pregunta, ¿usted aprendió a tocar la guitarra solo? Well, what do you mean by that? ¿Usted qué quiere decir con eso? You're asking if I had a teacher teach me how to do that, Usted me está preguntando si yo tuve un maestro que me enseñó a hacer eso or if I taught myself. o si yo me enseñé a mí mismo. So I'm saying, oh, no, I didn't learn guitar by myself. Entonces yo le diría, no, yo no aprendí la guitarra por mí mismo. That implies there was a teacher who helped me. Entonces eso implica que hubo un maestro que me ayudó a aprenderlo. So if I say I learned how to evangelize, Entonces si yo digo, yo aprendí a cómo evangelizar, or I overcome sin with God's help, o yo superé el pecado por medio de la ayuda de Dios, or I'm parenting with the help of God, o estoy siendo un padre, una madre por medio de la ayuda de Dios, what that means is God taught me how to do those things, and I'm doing it the way He taught me. lo que quiero decir cuando digo eso es, Dios me enseñó de la manera en que se debía hacer y yo lo estoy haciendo como Él me enseñó. And by doing it the right way, Y por medio de hacerlo de la manera correcta, it's going to work. va a funcionar. And so you look at Proverbs 3:5 on the screen. También allí en la pantalla pueden ver Proverbios capítulo 3 y versículo 5. You know, don't lean on your own understanding. Si ve, no se apoyen en su propio entendimiento, Trust in God's way. sino que confíen en la manera en que el Señor lo hace. Psalm 32:8, En el Salmo 32:8, God says He will instruct and He will teach how we should go. Dios dice, yo te haré saber y yo te enseñaré el camino en que debes andar And He will counsel us. y te aconsejaré. And the only way we can receive this teaching and counsel is by learning it from Scripture. Y la única manera en que nosotros podemos recibir esta enseñanza y este consejo es al aprenderlo de la Escritura. And so God is only effectively teaching us if we are taking the time to read and learn the instruction. Entonces Dios solamente nos está enseñando efectivamente si tomamos el tiempo de leer y aprender esa instrucción que nos da. And upon learning that, if we actually put that learning into practice. Y después de aprenderlo, si de verdad ponemos este aprendizaje en práctica. If you don't take the time to learn what Scripture says, Si usted no toma el tiempo para aprender lo que enseña la Escritura, you're going to do it the wrong way. usted lo va a hacer de la manera equivocada. If you don't actually do it the way Scripture tells you to do it, Si usted no lo hace de la manera en que la Escritura le dice que lo haga, that means you're doing it wrong. quiere decir que lo está haciendo mal, You should anticipate failure, debe anticipar que va a fracasar, rather than expecting it to work out. en lugar de esperar que sí va a funcionar. But the hope is, if you're doing it the wrong way and it's not working for you, Entonces la esperanza es que si uno lo está haciendo de la manera equivocada y no funciona, there's nothing wrong with you. no hay nada de malo con uno. You can do it. Usted sí puede hacerlo. The only thing that's wrong is how you're doing it. Lo único que está mal ahí es la manera en que usted lo está haciendo. So don't give up. Go back to Scripture and start doing it the right way. Entonces no se rinda, simplemente diríjase a la Escritura y empiece a hacerlo de la manera correcta. I want you to think about how this applies to different aspects of our spiritual life. Quiero que piensen acerca de cómo aplica esto a diferentes aspectos de nuestra vida espiritual. We're going to try to talk about evangelism, parenting, and personal obedience. Vamos a tratar de hablar acerca del evangelizar, de
Parenting. de crianza y también de Actually, obediencia the personal. third one actually is overcoming temptation. Y en realidad la tercera va a ser superando la tentación. And it would be cool to spend a lot of time on these actual topics themselves. Y sería muy chévere dedicarle un buen tiempo a cada uno de estos tópicos o de estos temas. But really, we're using these topics so you can see how this principle works. Sin embargo, solo vamos a usar estos temas para que vean cómo se aplica o funciona este principio. So, regarding evangelism, Entonces, en cuanto al evangelismo, and we try hard to bring our friends and family to Christ, and sometimes we don't have success. nosotros a veces tratamos fuertemente de traer a familiares y amigos a Cristo y no logramos ser exitosos. And there's a lot of reasons that are out of our control. Y claro, hay muchas razones que están fuera de nuestro control. But sometimes the reason is because we're not doing it the right way. Y a veces es porque no lo estamos haciendo de la manera correcta. For instance, are you being a good example or a hypocrite as you evangelize? Por ejemplo, ¿está siendo usted un buen ejemplo o está siendo hipócrita en la manera en que usted evangeliza? Matthew 5:16 says, people will glorify God when they see your good deeds. Mateo 5:16 nos dice que Dios va a darle la gloria a Dios, que las personas le van a dar la gloria a Dios cuando vean nuestras buenas obras. But Romans 2:23 and 24 say O Romanos 2:23 y 24 nos dicen that they will blaspheme God when they see your disobedience. que las personas van a blasfemar a Dios si ellos ven nuestra desobediencia. If you're not practicing what you're preaching, then your evangelism is useless no matter how much effort you put forth. Entonces, si usted no está practicando lo que usted está predicando, su intento de evangelizar va a ser inútil, no importa qué tanto trate usted de hacerlo. Are you evangelizing by speaking grace? Ahora, usted está evangelizando por medio de hablar con gracia, As Colossians 4:6 tells us. como nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Or are you judgmental and nagging in your language? Usted está juzgando o está dando cantaleta cuando usted está usando su lenguaje. Well, James 1:26 says if you can't control your words and use good words, Ahora, Santiago 1:26 nos dice que si uno no puede controlar sus palabras o usar buenas palabras, then your religion is worthless. entonces la religión se hace vana. And I'm not going to accept somebody else's religion if it's worthless. Y yo no voy a aceptar la religión de otra persona si me doy cuenta que la religión de esa persona es vana. Look at what Philippians 2:14 says. Fíjense también Filipenses capítulo 2, versículo 14. It says we need to do all things without grumbling or disputing to prove ourselves blameless and innocent children of God, above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom we appear as lights in the world. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. You can say that Jesus is the answer all you want, Ahora uno puede decir que Jesús es la respuesta a todo lo que usted quiera, but if you're just as miserable and grouchy and empty as everybody around you, mas si usted es tan miserable, refunfuñón y vacío como todo el resto de la gente alrededor suyo, they're not going to take your word for it. nadie va a creerle a usted. And so we see we can do a lot of evangelism and speak about Jesus and throw Bible passages at people. Entonces nosotros podemos hacer gran evangelismo, podemos hablarle a la gente de Jesús y de darle versículos. But if our form and practice isn't right in every other area of our life, those words will come back empty. Pero si nuestra forma y nuestra práctica no está presente en todos los aspectos de nuestra vida, esas palabras van a regresar vacías. But when we do it the way God's telling us to do it, we are going to see some more fruit. Sin embargo, cuando estamos haciendo las cosas de la manera en que Dios nos dice que las hagamos, vamos a ver más fruto. Consider parenting. Consideren, por ejemplo, la crianza de los niños. Parenting is difficult. Es difícil criar. You might say, well, Tim, you don't have any children. How do you know? Usted puede decir, bueno, Tim, usted no tiene ningún hijo. ¿Cómo sabe entonces? Well, I was a child, Bueno, pues yo fui un hijo and I made it difficult, y yo hice que fuera difícil. so I know. Entonces, por ese lado yo sé. So we try hard to raise our children up right, Entonces tratamos fuertemente de que ellos crezcan bien, los niños, but are we doing it the right way? pero lo estamos haciendo de la manera correcta. You know, I hear a lot where parents are frustrated because their adolescent children don't have responsibility and they won't do chores and things of that nature. Yo escucho muchos padres que están frustrados porque sus hijos adolescentes no tienen ninguna responsabilidad ni tampoco hacen ningún tipo de tareas o de cosas en la casa. Well, Proverbs 22:6 says we need to train up a child in the way that he should go. Sin embargo, Proverbios 22:6 nos dice que enseña o entrena al niño en su camino, en el camino que debe andar. Did we start training our child to do chores at age 5 or at age 15?
Le enseñamos a los niños o empezamos a entrenarlos a que hicieran tareas o que hicieran oficio en la casa desde que tenían 5 años o empezamos cuando ya tenían 15 años. If we didn't do it the right way, it shouldn't surprise us. It's not working. Si no lo empezamos a hacer de la manera correcta, pues no nos debe sorprender que ya no funcione. Or we might, we might complain that our child's not disciplined and that they're rebellious. También podemos estar quejándonos de que nuestro hijo no es disciplinado, de que es en realidad rebelde. You know, Proverbs 13:24 says, if you withhold the rod, you hate your son. En Proverbios 13:24 nos dice que el que escatima la vara odia a su hijo. But if you love your child, you will discipline him diligently. Mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Have we been responsible in good, consistent discipline for their whole life? Hemos sido responsables de llevar a cabo en toda la vida del niño una disciplina consistente. If we don't do that, we shouldn't expect our child raising to be effective. Pero si no hemos hecho eso, pues no podemos esperar de que el criar a los niños sea efectivo. We complain because our children are angry and they don't respect us. Nos quejamos también de que nuestros hijos están muy enojados y de que no nos respetan. Well, Ephesians 6:4 says that fathers should not provoke children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sin embargo, Efesios 6:4 nos dice que padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Too often we're embittering our children by disciplining them abusively. Muy a menudo estamos amargando a nuestros hijos porque los estamos disciplinando de manera abusiva. Having impossible expectations that they can never satisfy. O ponemos expectativas imposibles que ellos nunca van a lograr cumplir. And so in adolescence they give up and just say, well, who cares? Entonces ya cuando llegan a la adolescencia se rinden y dicen, pues ya a mí qué me importa si no puedo hacerlo. Notice some things that the Bible does not tell us to do. Ahora noten algunas cosas que la Biblia no nos enseña que hagamos. Our way of doing things is a little different. La manera en que nosotros hacemos las cosas es un poquito diferente. But the Bible does not say to scream or yell at your child. Sin embargo, la Biblia no nos dice que uno debe estar gritándole y clamándole al niño. You know, to be angry, but don't actually consistently discipline them. O tampoco le dice a uno puede estar bien enojado, pero no lo tiene que disciplinar consistentemente. Or to emotionally shame your child and make them feel worthless. O tampoco avergonzar a su hijo emocionalmente hablando y hacerlo sentir que no vale para nada. And yet often this is the methods that we turn to quickly to try to fix our children. Y a menudo esos son el tipo de métodos a los que nosotros rápidamente acudimos para tratar de arreglar a nuestros hijos. Well, that's not God's plan, and that plan doesn't work. Sin embargo, ese no es el plan de Dios y no funciona. Let's talk about one more really quickly. Hablemos de uno más muy rápidamente. I would love to use Corinthians 8 to prove this point better. Me gustaría usar 1 Corintios 8 para poder probar este punto de mejor manera. But we need to realize that if we expect our children to be personally obedient to God, Pero debemos darnos cuenta que si esperamos que los niños personalmente sean obedientes a Dios, we should only expect them to be as personally obedient as we ourselves are. nosotros solamente podemos esperar de que ellos sean parcialmente obedientes como nosotros, si nosotros somos parcialmente obedientes. We're very quick to have higher standards for our children and expect them to fulfill all the things that we want them to do and God wants them to do. Porque somos muy rápidos a poner grandes expectativas de los hijos y esperar que las llenen, que las cumplan y que hagan todo lo que les decimos y todo lo que Dios les dice que hagan. But what about ourselves? Sin embargo, ¿qué acerca de nosotros mismos? If we are making compromises in our faith, Si nosotros estamos comprometiendo nuestra fe, if we are cutting corners, si nosotros estamos cortando esquinas, como se dice, you know, we o are, cogiendo atajos, what are they going to do? ¿qué van a hacer ellos al final? If we are inconsistent in our faith, Si nosotros somos inconsistentes con nuestra fe, it's inappropriate for us to expect them that they're going to be consistent in our faith. es inapropiado pensar que ellos van a ser consistentes con su fe. And we pull our hair out because we keep saying the right things. Y nos jalamos los pelos o tenemos los pelos de punta porque estamos diciendo las cosas buenas o correctas, But we're not giving them an efficient example of what they ought to be doing. mas no les estamos dando un ejemplo suficiente de cómo deberían estar actuando. It doesn't mean they're going to do the same inappropriate things that you're doing, but they're going to find other things that they're going to do instead. No quiere decir necesariamente que ellos van a hacer las mismas cosas inapropiadas que usted hace, sino que van a buscar otro tipo de cosas inapropiadas que les gustaría hacer. Just got one final example. Y tengo un ejemplo final. What about overcoming temptation?
¿Qué acerca de el tratar de superar la tentación? Many of us have found ourselves enslaved to some form of habitual sin. Muchos de nosotros nos hemos encontrado esclavizados a algún pecado habitual o que tenemos un hábito pecaminoso. And we find ourselves feeling hopeless and helpless and we just can't do it. Y nos encontramos a nosotros mismos sintiéndonos sin esperanza y sin ayuda y sentimos que simplemente no podemos lidiar con eso. Well, we can, but have we been trying to do it the right way? Ahora sí podemos, pero hemos intentado hacerlo de la manera correcta. Are we trying to overcome sin without setting our mind on the things of the Spirit? Estamos tratando de superar el pecado sin poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Romans 8 says those who are of the flesh can't please God. Romanos capítulo 8 nos dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. And if our minds are not on the Spirit through reading and prayer and things of that nature, we're of the flesh. Y si nuestras mentes no están en el Espíritu por medio de la lectura, de la oración y cosas de esa naturaleza, pues nuestras mentes van a ser de la carne o somos de la carne. So you can use as much effort as you want. You're not going to succeed in overcoming sin if you're not trusting in the Spirit through reading and prayer. Entonces usted puede esforzarse todo lo que usted quiera, pero no va a lograr superar el pecado si no está dedicado a la escritura y a la oración. Are we still making provision for the flesh? Todavía estamos dándole provisión o la oportunidad a la carne. If you're still providing a way for your flesh to be gratified with sin, of course you're failing to overcome it. Si uno todavía está proveyendo la posibilidad para que la carne esté en pecado, se gratifique con el pecado, pues no lo va a poder superar. Have you cut off temptation? Ha cortado, sacado la tentación. If your right hand's causing you to sin and you aren't yet willing to get rid of it, of course you aren't overcoming sin. Si su mano derecha le es ocasión de caer, pero usted todavía no está dispuesto a sacarla, pues claro que va a continuando cometiendo pecado. Are you taking the way of escape when God provides that to you? ¿Está tomando la salida que Dios le provee? God tells us with every temptation, there's always a way to get out of it. Dios nos dice que con cada tentación siempre hay una salida. And if you're not willing to take your first route of escape, of course you're giving in to sin. Y si usted no está dispuesto a coger el primer escape que se le ofrece o la salida que tiene a mano, pues va a sucumbir al pecado. We can think about some other examples. Podemos pensar de otros ejemplos. Are we trying to grow the church without equipping the body, according to Ephesians 4? Estamos tratando de que la iglesia crezca sin equipar el cuerpo, como nos lo dice Efesios capítulo 4. Are we trying to be happy without rejoicing in Christ, according to the book of Philippians? Estamos tratando de ser felices sin regocijarnos en Cristo, de acuerdo al libro de Filipenses. And so over and over again we see all these things that we need to do, but how impossible it is to do it if we aren't doing it the way God tells us to. Entonces una y otra vez vemos estas cosas que se nos hace que son imposibles de hacer, pero que no podemos hacerlas porque no hacemos de la manera en que Dios nos dice que las hagamos. We need to stop relying on our own strength. Pero cuando usted ya no depende de su propia fortaleza We need to trust in God, y ya debemos depender o confiar en Dios, which means doing it His way. y lo que quiere decir con eso es que debemos hacerlo de su manera, la manera en que Dios quiere que se haga. You have to know Scripture well enough to know what His way is. Y hay que conocer la escritura lo suficientemente bien para saber cómo es su camino. A Sunday morning sermon alone is not efficient to do that. We need more time. El sermón el domingo no es suficiente para hacerlo, necesitamos dedicarle más tiempo. We need to be willing to do it the way He's telling us to, no matter how difficult that might seem to us. Debemos estar dispuestos a hacerlo de la manera en que Él nos dice que lo hagamos, sin importar qué tan difícil nos parezca. If you're picking and choosing in the Bible, you will not have any Si success. usted está yendo a la Biblia y está escogiendo y sacando partes, usted no va a ser exitoso. And if you're failing, don't despair. Ahora, si está fracasando, no se eche a la pena. Just do it the right way. Simplemente cambie y ya. But let's think about one thing that's impossible for us to do on our own. Ahora pensemos de algo que es totalmente imposible de hacer por nosotros mismos. And that is to save ourselves. Y eso es el salvarnos a nosotros mismos. There is one way for our sins to be removed, and that's through the blood of Jesus Christ. Solo hay una manera en la que nuestros pecados pueden ser removidos y esa es por medio de la sangre de Jesucristo. And if you're trying to save yourself by your own merit and your own goodness, Y si usted está tratando de salvarse a sí mismo por su propio mérito y por su propia bondad, then you're using the wrong method and you're absolutely failing. entonces está usando el método equivocado y va a fallar. For such simple ease as Romans 10 tells us, we believe in Jesus Christ.
With such simple ease, we do Romans 10 says we believe. Y con cosas muy simples como lo que nos enseña Romanos 10, que debemos creer en Jesús. We confess Him as our Lord. Que si nosotros le confesamos como nuestro Señor. In Acts 2, we are baptized in Him and receive salvation from sin. Y en Hechos 2, si somos bautizados en Él y recibimos salvación de nuestro pecado. We encourage anyone who needs to make that decision to do so today. Nosotros animamos a todos los que necesiten tomar esa decisión a que lo hagan hoy. Just let us know. Simplemente déjennos saber. And may God bless you. Y que Dios los bendiga. Amen.